¿Alguna vez te has preguntado cómo navegaban los vikingos por mares desconocidos, sin GPS, sin brújula y muchas veces sin mapas? Eran guerreros, comerciantes y exploradores, pero también uno de los pueblos más inteligentes e innovadores de la historia. Y aunque no tenían tecnología moderna, lograron conquistar, comerciar y navegar millas de kilómetros. Pero aquí va la pregunta clave: ¿cómo sabían hacia dónde iban? En este video vamos a descubrir cómo los vikingos se orientaban sin brújula, usando métodos tan ingeniosos como efectivos. Prepárate para conocer las técnicas que les permitieron cruzar océanos, llegar a América 500 años antes de Colón y sobrevivir donde otros hubieran fracasado. Primero, el recurso más obvio, pero también el más útil: el sol. Los vikingos eran expertos observadores de la naturaleza. Sabían que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pero eso cambia según la estación. Así que no solo usaban la posición del sol, sino también su altura en el cielo. Tenían una especie de reloj solar portátil. Algunos arqueólogos han encontrado lo que se llama brújula solar, un dispositivo hecho de madera o piedra que les ayudaba a determinar la dirección exacta del sol incluso en días nublados. Este instrumento se cree que estaba hecho de materiales simples como madera tallada o huesos grabados con marcas que indicaban direcciones específicas. Los navegantes podían usar la sombra del sol proyectada sobre estas marcas para calcular la dirección cardinal correcta. Además, los vikingos viajaban principalmente durante los meses de verano, cuando el sol permanecía visible durante gran parte del día, especialmente en latitudes altas como Noruega o Islandia. Esto les daba ventaja. Menos oscuridad significaba más tiempo para navegar con precisión. También es posible que usaran una técnica llamada punto solar, donde colocaban una vara vertical en la cubierta del barco y observaban cómo cambiaba la sombra a medida que avanzaba el día. Esta sombra les ayudaba a mantenerse en rumbo incluso en alto mar. Pero claro, el sol no siempre está visible. Entonces, ¿qué hacían cuando estaba nublado? Aquí es donde entra en juego uno de los inventos más fascinantes de los vikingos: la piedra solar. Sí, suena como algo sacado de una película de fantasía, pero era real. Estudios recientes indican que los vikingos usaban cristales de calcita, también llamados espadas de Islandia, para localizar la posición del sol detrás de las nubes. El truco radicaba en una propiedad óptica. Estos cristales polarizan la luz. Si los mirabas hacia el cielo nublado y girabas el cristal, podías ver la dirección exacta del sol, incluso si no lo veías directamente. Imagínate, navegando en medio del Atlántico, con niebla y tormentas, y tú simplemente levantando una piedra transparente al cielo encontrando tu camino. Increíble, ¿verdad? La idea de usar piedras para encontrar el sol parece casi mágica, pero tiene una base científica sólida. El espacio de Islandia puede detectar la polarización de la luz solar, incluso cuando está cubierto por nubes densas. Este fenómeno se ha comprobado experimentalmente en laboratorios modernos. De hecho, en 2011, investigadores de Hungría publicaron un estudio que muestra cómo esta técnica podría haber funcionado con una precisión asombrosa. Se cree que los vikingos usaban estas piedras en combinación con otros métodos para asegurarse de no perderse nunca. Aunque aún hay debates entre historiadores sobre si realmente usaban estas piedras con frecuencia, hay evidencia suficiente para considerarlo un método válido. Y si esto no te impresiona, espera a escuchar lo siguiente. Cuando caía la noche, los vikingos no se perdían. Literalmente. Usaban las estrellas como guía. Aunque no conocían la constelación de la Osa Mayor como los europeos posteriores, sí sabían identificar puntos clave del cielo nocturno. Por ejemplo, la estrella polar, que marca el norte verdadero. También usaban patrones estelares y la forma en que las estrellas se movían durante la noche para mantenerse en rumbo. Era como tener un mapa celestial grabado en la mente. Además, algunos estudios sugieren que usaron una técnica llamada navegación estelar por alturas, midiendo la altura de ciertas estrellas sobre el horizonte con simples herramientas hechas de hueso o madera. Por ejemplo, podrían colocar un hueso perforado con agujeros marcados en ángulos específicos y comparar la posición de una estrella con esos ángulos para estimar su ubicación geográfica. Esta habilidad requeriría mucha práctica, paciencia y memoria. Pero los vikingos no solo confiaban en una estrella. Usaban varias, dependiendo de la época del año y la ruta que seguían. Incluso hay registros de cómo usaban la luna y sus fases para medir el tiempo y predecir mareas. Todo esto formaba parte de un sistema complejo de navegación natural. Pero los vikingos no solo confiaban en el cielo, también miraban al mar y a los animales.
Por ejemplo, sabían que si veían ciertos tipos de aves marinas, como gaviotas o alcas, probablemente había tierra cerca. Esos pájaros no vuelan muy lejos del continente, así que si aparecían, significaba que ya no estaban completamente perdidos en el océano. También observaban las corrientes marinas, el color del agua, la presencia de algas y hasta el comportamiento de los peces. Todo era una pista para ellos. Incluso contaban con faros naturales, islas volcánicas, montañas distantes o cambios en la salinidad del agua. Nada escapaba a su atención. Una técnica interesante era seguir a los cetáceos, como ballenas o delfines, que a menudo nadaban cerca de zonas costeras. Si los veían, sabían que podían estar cerca de tierra firme. Además, los vikingos eran expertos en leer el estado del mar, olas largas, dirección de las corrientes y hasta el sonido del viento. Podían distinguir entre una tormenta lejana y un inminente solo por el ruido del oleaje. Todo esto formaba parte de un conjunto de habilidades únicas que les permitían navegar sin necesidad de aparatos modernos. Y aquí viene algo aún más impresionante. Todo esto lo hacían sin escritura. No tenían mapas físicos ni libros de navegación. Todo se transmitía de forma oral entre generaciones. Los capitanes vikingos aprendían de sus mayores, memorizando rutas, condiciones climáticas, nombres de costas y peligros del mar. Imagínate, aprender a navegar el Atlántico Norte basándote únicamente en historias contadas alrededor del fuego. Eso requiere una memoria increíble y mucha confianza en tus conocimientos. Además, llevaban registros mentales de los tiempos de viaje, direcciones aproximadas y señales visuales. Era como tener un GPS interno, pero con músculos y vela. Los jóvenes aprenderían desde pequeños a observar el mundo que les rodeaba. Escuchaban historias de sus padres y abuelos y practicaban la navegación junto a ellos. Era una educación basada en la experiencia y la repetición. Esto nos muestra que los vikingos no solo eran fuertes, sino también mentalmente disciplinados. Su capacidad para recordar información detallada y aplicarla en situaciones extremas es digna de admiración. Ahora que conocemos sus métodos, sabemos de dónde llegaron con todo esto. Sabemos que los vikingos llegaron a Inglaterra, Irlanda, Francia, pero también mucho más allá. Uno de los logros más asombrosos fue el descubrimiento de Vinlandia, lo que hoy sería Terranova, en Canadá. Lo hicieron más de 500 años antes que Cristóbal Colón. El explorador Leif Erikson lideró esta expedición alrededor del año 1000 de Más, partiendo desde Groenlandia. Y lo hizo sin GPS, sin satélites, solo con sus habilidades de navegación. También probablemente colonias en Groenlandia, y algunas teorías indican que pudo haber llegado incluso más al sur, quizás hasta Nueva Inglaterra o el Mar Caribe. Estos viajes demostraron que los vikingos no solo eran invasores, sino también exploradores valientes y aventureros. Y todo esto sin brújula. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros hoy de los vikingos? Primero, que observar la naturaleza puede ser una herramienta poderosa. Muchas personas dependen tanto de la tecnología que han perdido la conexión con el entorno. Segundo, que la memoria y la transmisión oral siguen siendo formas válidas de aprender. A veces damos por sentado que todo debe estar escrito o digitalizado, pero los vikingos nos muestran otra forma de conocimiento. Tercero, que la intuición y la experiencia son fundamentales. No todo se resuelve con una aplicación. A veces hay que confiar en lo que ves, sientes y percibes. Y cuarto, que ser autosuficiente y adaptable es clave para sobrevivir en cualquier situación. Los vikingos no tenían margen para errores, y por eso desarrollaron habilidades únicas. Así que la próxima vez que uses tu GPS, piensa en cómo se haría esto hace 1000 años, y tal vez intenta navegar solo con el sol, las estrellas y tu instinto. Entonces, ¿cómo se orientaban los vikingos sin brújula? Simple, combinando ciencia, intuición y una conexión profunda con la naturaleza. Usaban el sol, las estrellas, piedras solares, animales y su memoria ancestral. Cada elemento era parte de un sistema de navegación avanzado para su época. Y aunque hoy tenemos satélites y aplicaciones que nos dicen exactamente dónde estamos, a veces vale la pena recordar que antes de todo eso había hombres que cruzaban océanos solo con su ingenio y valentía. ¿Te gustó este contenido? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Comparte este video si crees que los vikingos fueron unos verdaderos genios de la navegación. ¿Quieres saber cómo construían sus barcos o qué comían en alta mar? Déjalo en los comentarios o haz clic en el siguiente video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo episodio.